En el corazón de la Ciudad de México, donde el bullicio de las calles se mezcla con el eco de los sueños, una joven de 17 años ensaya sus pasos con la dedicación de quien ha encontrado su propósito en la vida. El espejo del estudio de danza reflejaba la figura esbelta de Paloma Herrera, quien se movía con la gracia de una pluma al viento. Sus pies descalzos apenas rozaban el suelo de madera mientras ejecutaba una serie de piruetes perfectas, sus brazos trazando líneas elegantes en el aire. El sudor perlaba su frente, pero sus ojos oscuros brillaban con una determinación inquebrantable. «Otra vez, Paloma», gritó maestra Elena Vázquez desde el rincón del estudio, golpeando su bastón contra el suelo. «El gran yeté debe ser como volar, no como saltar un charco». Paloma asintió, respiró profundo y retrocedió hasta la esquina del salón. A los 17 años, había dedicado los últimos 10 de su vida a este momento. La audición para el Ballet Nacional de México estaba a solo 3 semanas. Era su oportunidad de oro, la puerta hacia el mundo profesional que había soñado desde niña. «Mija, ya son las 9», le recordó Esperanza Herrera, su madre, asomándose por la puerta del estudio. «Mañana tienes escuela. Solo 5 minutos más, mamá. Por favor», suplicó Paloma, sin apartar la vista del espejo. Esperanza suspiró. Trabajaba doble turno en una fábrica textil para pagar las clases de danza de su hija, y aunque el cansancio se reflejaba en sus ojos, nunca había dejado de creer en el talento de Paloma. «Está bien, pero después directo a casa», concedió, sabiendo que discutir con su hija cuando se trataba de danza era inútil. Maestra Elena observó a Paloma prepararse para otro intento. Había visto pasar cientos de estudiantes por su estudio en los últimos 30 años, pero pocas veces había encontrado una combinación tan perfecta de talento natural, disciplina y pasión. Paloma tenía algo especial, esa chispa que separaba a los buenos bailarines de los extraordinarios. «Recuerda», le dijo Elena, acercándose, «la danza no viene solo de los pies o las piernas. Viene del alma. Deja que tu corazón guíe el movimiento». Paloma cerró los ojos un momento, sintiendo la música que Elena había puesto una vez más. Era Clair de Lune de Debussy, su pieza favorita. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en el pequeño estudio de Coyoacán. Estaba en el escenario del Palacio de Bellas Artes, bajo las luces brillantes, con cientos de espectadores observándola. Corrió hacia el centro del salón y saltó. Por un momento, realmente voló. «¡Perfecto!», exclamó Elena, aplaudiendo. «Eso es exactamente lo que necesitas para la audición». Paloma aterrizó con una sonrisa radiante. Se sentía invencible, como si nada en el mundo pudiera detenerla. Recogió sus cosas mientras Elena apagaba las luces del estudio. «Maestra, ¿cree que tengo posibilidades reales?», preguntó Paloma mientras caminaban hacia la salida. Elena se detuvo y la miró con seriedad. «Paloma, en mis 30 años enseñando, he visto mucho talento desperdiciado por falta de oportunidades, y muchas oportunidades desperdiciadas por falta de preparación. Tú tienes ambas cosas. Solo necesitas creer en ti misma tanto como yo creo en ti». Esa noche, mientras Paloma caminaba por las calles empedradas de Coyoacán junto a su madre, el aire fresco de febrero acariciaba su rostro. Las luces de las casas coloniales creaban un ambiente mágico, y ella se sentía parte de algo más grande que ella misma. «Mamá, cuando entre al Ballet Nacional, te voy a comprar una casa grande con jardín», le dijo, tomando el brazo de Esperanza. «Ay, mija, no te adelantes. Primero hay que pasar la audición», respondió su madre, aunque no pudo evitar sonreír ante el optimismo de su hija. «Lo voy a lograr, mamá. Lo siento aquí», se tocó el pecho. «Es mi destino». Al llegar a su pequeño departamento, Paloma se dirigió directamente a su habitación. Las paredes estaban cubiertas de pósters de bailarinas famosas: Alicia Alonso, Maya Plisetskaya, Margot Fonteyn. En su escritorio, junto a los libros de preparatoria, tenía una foto de ella a los 7 años en su primer recital, vestida con un tutú rosa que Esperanza había cosido a mano. Se acostó en la cama, pero el sueño no llegaba. Su mente repasaba cada movimiento, cada paso que tendría que ejecutar en la audición. Podía sentir la música corriendo por sus venas, y sus pies se movían involuntariamente bajo las sábanas, ensayando una vez más. A las 2 de la mañana, finalmente se quedó dormida, soñando con escenarios iluminados y aplausos interminables. No sabía que en exactamente 18 días, su mundo cambiaría para siempre. 3 semanas después, el día de la audición ha llegado. El Palacio de Bellas Artes se alza majestuoso en el centro de la ciudad, sus cúpulas doradas brillando bajo el sol matutino como una promesa de grandeza. Paloma se despertó antes del amanecer, con el estómago revuelto por los nervios. Había soñado toda la noche con la audición, alternando entre pesadillas donde olvidaba los pasos y sueños donde recibía una ovación de pie.
Se dirigió a la cocina, donde encontró a su madre preparando café. «Buenos días, mi bailarina», le dijo Esperanza, abrazándola. «¿Cómo te sientes?» «Como si fuera a vomitar y a volar al mismo tiempo», respondió Paloma, intentando sonreír. «Eso significa que es importante para ti. Los nervios son buenos, mija. Significan que te importa». Después del desayuno, Paloma revisó su bolsa de danza por quinta vez: zapatillas de punta, mallas, falda de ensayo, toalla, agua y una pequeña foto de su padre que había muerto cuando ella tenía 8 años. Siempre la llevaba a las presentaciones importantes. El viaje en metro hasta el centro histórico se sintió eterno. Paloma observaba su reflejo en la ventana, repasando mentalmente la coreografía que había preparado. Era una variación de Giselle, técnicamente desafiante pero perfecta para mostrar su rango artístico. Al llegar al Palacio de Bellas Artes, Paloma se quedó sin aliento. Había estado allí como espectadora varias veces, pero nunca como aspirante. La arquitectura Art Nouveau del edificio parecía susurrarle promesas de grandeza. «Paloma». Se giró para encontrar a Diego Morales, su compañero de clases en el estudio de Elena. Diego tenía 19 años y también audicionaría para el cuerpo de baile masculino. Su amistad había crecido durante los últimos 2 años, basada en una comprensión mutua de lo que significaba vivir para la danza. «Pensé que no vendrías», le dijo Diego, acercándose con una sonrisa nerviosa. «¿Estás loco?» «He esperado toda mi vida para este momento», respondió Paloma, aunque su voz temblaba ligeramente. Entraron juntos al edificio, siguiendo las señales hacia los estudios de ensayo en el sótano. El pasillo estaba lleno de jóvenes bailarines, algunos estirando, otros repasando pasos, todos con la misma expresión de concentración intensa y nerviosismo apenas contenido. En el vestuario, Paloma se cambió con movimientos mecánicos. Sus manos temblaban mientras se ponía las mallas negras y recogía su cabello en un moño perfecto. A su alrededor, otras chicas se preparaban en silencio, cada una perdida en su propio mundo de preparación mental. «Grupo A, por favor repórtense al estudio 1». La voz del asistente resonó por los pasillos. Paloma revisó su número: A47. Era su turno. El estudio 1 era amplio y luminoso, con espejos que cubrían 3 paredes y una barra a lo largo del perímetro. Al frente, sentados detrás de una mesa, estaban los 3 jueces: maestro Roberto Santamaría, director artístico del Ballet Nacional, maestra Carmen Delgado, directora de la escuela, y maestro Fernando Ruiz, coreógrafo principal. Paloma había visto fotos de ellos en revistas de danza, pero verlos en persona la intimidó. Estos eran los guardianes de sus sueños, las personas que decidirían su futuro con una simple marca en una hoja de papel. «Buenos días, candidatos», dijo maestro Roberto con voz firme. «Comenzaremos con clase de barra, seguida de centro, y finalmente las variaciones individuales. Recuerden, estamos buscando no solo técnica, sino también presencia escénica y musicalidad». La clase de barra comenzó con pliés simples, pero Paloma podía sentir los ojos de los jueces evaluando cada movimiento. Su cuerpo respondía automáticamente a los ejercicios que había practicado miles de veces, pero su mente luchaba por mantener la calma. Durante los tendus, notó que la chica a su lado tenía una técnica impecable pero carecía de expresión. Durante los ronds de jambe, observó que el chico frente a ella tenía una presencia magnética pero su port de bras era descuidado. Cada observación la tranquilizaba un poco más, tenía oportunidades reales. El trabajo de centro fue más desafiante. Las combinaciones de adagio requerían no solo fuerza y flexibilidad, sino también una calidad artística que separaba a los técnicos de los artistas. Paloma se perdió en la música, dejando que su cuerpo expresara lo que su corazón sentía. «Muy bien, candidata a 47», comentó maestra Carmen, tomando notas. Finalmente llegó el momento de las variaciones individuales. Paloma había elegido el acto y de Giselle, donde la protagonista baila de alegría antes de descubrir la traición de su amado. Era una pieza que requería tanto virtuosismo técnico como profundidad emocional. Cuando llegó su turno, Paloma caminó al centro del estudio. El pianista, un hombre mayor con dedos ágiles, la miró esperando su señal. Ella asintió, cerró los ojos por un momento, y se transformó. Ya no era Paloma Herrera, la chica de Coyoacán que trabajaba en una fábrica textil. Era Giselle, una joven campesina enamorada de la vida y del amor. Sus pies volaron por el suelo, sus brazos contaron una historia de inocencia y pasión, y su rostro irradió la alegría pura de quien no conoce aún el dolor. Los échappés sautés fueron cristalinos, los tours perfectamente centrados, y el gran yeté final la llevó tan alto que por un momento pareció suspendida en el aire. Cuando la música terminó y ella hizo su reverencia, el silencio en el estudio era absoluto. «Gracias»,
Candidata a 47, dijo maestro Roberto, sin revelar nada en su expresión. Paloma salió del estudio con las piernas temblando, no de cansancio sino de adrenalina pura. Había dado todo lo que tenía, había bailado desde el alma, y ahora solo quedaba esperar. Diego la esperaba en el pasillo, con una sonrisa que le decía que él también había tenido una buena audición. ¿Cómo te fue?, le preguntó. Creo que bailé como nunca antes, respondió Paloma, aún procesando lo que había pasado. Los resultados se publican mañana a las 5 de la tarde, le recordó Diego. Esa noche, Paloma no pudo cenar. Se acostó temprano pero se quedó despierta hasta muy tarde, reviviendo cada momento de la audición, analizando cada gesto de los jueces, cada palabra que habían dicho. A las 3 de la mañana, finalmente se durmió, sin saber que al día siguiente, a las 4:47 de la tarde, recibiría la llamada que cambiaría su vida para siempre. Pero no de la manera que esperaba. El día siguiente transcurre con una lentitud agónica. Paloma intenta concentrarse en sus clases de preparatoria, pero su mente está en el Palacio de Bellas Artes, donde su futuro se decide en una lista que aún no ha visto. Paloma despertó con el estómago hecho un nudo. Había dormido apenas 3 horas, pero la adrenalina la mantenía alerta. Se vistió mecánicamente para ir a la escuela, pero sus pensamientos estaban completamente en otra parte. En la clase de literatura, la maestra hablaba sobre Don Quijote, pero Paloma solo escuchaba fragmentos, los sueños imposibles, la realidad versus la fantasía. Las palabras parecían burlarse de ella. Paloma, ¿podrías decirnos qué opinas sobre la búsqueda de ideales inalcanzables?, preguntó la profesora. Yo creo que si no perseguimos nuestros sueños, nunca sabremos si eran realmente imposibles, respondió, sorprendiéndose a sí misma con la profundidad de su respuesta. La profesora asintió, impresionada, pero Paloma ya había vuelto a perderse en sus pensamientos. A la hora del almuerzo, su teléfono vibró. Era un mensaje de Diego. ¿Ya checaste? Yo no puedo esperar más. Paloma respondió, dijeron a las 5. Faltan 4 horas. Esas 4 horas se sintieron como 4 años. Finalmente, a las 4:45, Paloma estaba sentada en el pequeño jardín de su escuela, con el teléfono en la mano y el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Diego se había unido a ella, igual de nervioso. ¿Listos?, preguntó Paloma, con el dedo sobre el enlace del sitio web del Ballet Nacional. Diego asintió, aunque su cara había perdido todo el color. Paloma tocó la pantalla. La página se cargó lentamente, como si el universo quisiera prolongar su agonía. Finalmente apareció, resultados de audiciones, temporada 2024. Buscó su número, A47. Lo encontró. A47, Paloma Herrera, aceptada, cuerpo de baile. El mundo se detuvo. Paloma leyó las palabras 1, 2, 3 veces antes de que su cerebro las procesara completamente. Luego gritó tan fuerte que varios estudiantes se giraron a mirarla. ¡Lo logré! Diego, lo logré. Diego revisó su propio resultado y también gritó de alegría. Habían sido aceptados ambos. Se abrazaron, saltando como niños, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Paloma inmediatamente llamó a su madre. Mamá, entré al Ballet Nacional. El llanto de esperanza al otro lado de la línea fue la confirmación de que esto era real. Su hija había logrado lo imposible. Ay, mija, estoy tan orgullosa. Tu papá estaría tan feliz. Esa tarde, Paloma prácticamente voló a casa. Tenía que contarle a Elena, tenía que celebrar, tenía que ir a comprar flores para llevar al ensayo de mañana. Mañana. Su primer ensayo profesional era mañana. Decidió tomar un atajo por la avenida Universidad para llegar más rápido al estudio de Elena. Estaba tan eufórica que casi bailaba mientras caminaba, su bolsa de danza rebotando en su hombro al ritmo de sus pasos ligeros. En la esquina de Universidad y Miguel Ángel de Quevedo, esperó a que el semáforo cambiara. A su lado, una pareja de turistas consultaba un mapa, perdidos. Paloma se ofreció a ayudarlos en su inglés básico, señalándoles la dirección al Museo Frida Kahlo. El semáforo cambió a verde. Paloma comenzó a cruzar, aún sonriendo por su buena acción del día. Estaba a mitad de la calle cuando escuchó el rugido de un motor acelerando. Un auto compacto azul venía directo hacia ella, el conductor aparentemente distraído con su teléfono. Paloma lo vio en el último segundo y trató de saltar hacia atrás, pero era demasiado tarde. El impacto la lanzó varios metros por el aire. Aterrizó con un sonido que nunca olvidaría, el crujido de huesos rompiéndose. El dolor fue instantáneo e insoportable, irradiando desde su pierna izquierda hacia todo su cuerpo.
Lo último que vio antes de desmayarse fue su bolsa de danza, con sus zapatillas de punta asomándose, esparcida en el asfalto a unos metros de distancia. 3 horas después, en el Hospital General de México, Paloma despertó en una cama de hospital, rodeada de máquinas que emitían sonidos extraños. Su madre estaba a su lado, con los ojos rojos de tanto llorar, sosteniendo su mano. «Mija, estás despierta. Gracias a Dios estás despierta». «¿Qué pasó?», preguntó Paloma, su voz ronca y confundida. «¿Por qué estoy aquí?». Esperanza intercambió una mirada con alguien fuera del campo visual de Paloma. Un doctor se acercó a la cama, un hombre de mediana edad con expresión seria pero compasiva. «Paloma, soy el doctor Mendoza. Tuviste un accidente. Un auto te atropelló». Los recuerdos regresaron como una avalancha. El semáforo, el auto azul, el impacto. Paloma intentó mover las piernas para incorporarse, pero algo estaba terriblemente mal. No podía sentir su pierna izquierda. «Doctor, no puedo, no siento mi pierna». El silencio que siguió fue ensordecedor. Doctor Mendoza se aclaró la garganta. «Paloma, el impacto causó daños severos en tu pierna izquierda. Hicimos todo lo posible, pero... ¿Pero qué?». La voz de Paloma se quebró. «Tuvimos que amputar por debajo de la rodilla. La infección había avanzado demasiado, y era la única manera de salvar tu vida». El mundo de Paloma se desintegró. Las palabras del doctor llegaron como ecos distantes, sin sentido. Amputar. Su pierna de bailarina. Su pierna que la había llevado a volar, a soñar, a ser aceptada en el Ballet Nacional. «No, no, no», comenzó a repetir, su voz subiendo de volumen. «No puede ser. Tengo que estar en el ensayo mañana. Me aceptaron. Soy bailarina». Las máquinas comenzaron a emitir alarmas mientras su presión arterial se disparaba. Las enfermeras corrieron hacia la cama, pero Paloma siguió gritando, luchando contra las manos que trataban de calmarla. «Devuélvanme mi pierna. La necesito. No pueden quitármela». Doctor Mendoza preparó un sedante mientras Esperanza lloraba, tratando de consolar a su hija. «Mija, estás viva. Eso es lo que importa. Estás viva». Pero para Paloma, en ese momento, estar viva sin poder bailar se sentía como la muerte misma. Mientras el sedante hacía efecto y su conciencia se desvanecía, su último pensamiento coherente fue para las zapatillas de punta que había visto esparcidas en el asfalto. Nunca más las volvería a usar. O eso creía. 2 semanas han pasado desde el accidente. El hospital se ha convertido en una prisión de paredes blancas y olores antisépticos, donde Paloma enfrenta una realidad que se niega a aceptar. Paloma había contado las manchas del techo de su habitación 847 veces. Conocía cada grieta, cada sombra que proyectaban las luces fluorescentes. Era más fácil concentrarse en eso que en la ausencia que sentía cada vez que movía las sábanas. Las flores que habían llegado los primeros días ya estaban marchitas. Rosas de Elena, claveles de sus compañeros de escuela, y un ramo de girasoles de Diego que había venido a visitarla todos los días, aunque ella se negaba a hablar con él. «Buenos días, Paloma», dijo la doctora Patricia Moreno, la psicóloga del hospital, entrando con su sonrisa profesional y su libreta de notas. «¿Cómo te sientes hoy?». Paloma no apartó la vista del techo. «Como alguien a quien le cortaron la pierna». «¿Cómo cree que me siento?». «Entiendo tu enojo. Es completamente normal». «¿Normal?». Paloma se giró bruscamente hacia ella. «¿Qué tiene de normal esto? ¿Usted es bailarina? ¿Sabe lo que es tener 17 años y que le digan que su vida terminó?». La doctora Moreno mantuvo la calma. Había tratado muchos casos de amputación traumática, pero pocas veces había visto una resistencia tan feroz al proceso de aceptación. «Tu vida no ha terminado, Paloma. Va a ser diferente, pero... diferente», gritó Paloma. «Era bailarina. Eso era mi vida. Sin eso, no soy nada». Esperanza, que había estado sentada en silencio en la esquina, se acercó a la cama. «Mija, eres mucho más que una bailarina. Eres mi hija, eres inteligente, eres...». «Estoy rota, mamá». Las lágrimas finalmente llegaron, un torrente que había estado conteniendo durante días. «Estoy rota y nunca me voy a arreglar». Esa tarde, después de que las visitas se fueran, Paloma se quedó sola con sus pensamientos. El fisioterapeuta había venido por la mañana, hablando de ejercicios de fortalecimiento y eventual adaptación a una prótesis. Ella había cerrado los ojos y fingido dormir hasta que se fue. Prótesis. La palabra la llenaba de asco. Un pedazo de plástico y metal pretendiendo ser su pierna.
como si algo artificial pudiera reemplazar los músculos que había entrenado durante años, los tendones que conocían cada posición del ballet, los huesos que habían soportado miles de saltos. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Diego. El Ballet Nacional preguntó por ti. Quieren saber cuándo puedes empezar la rehabilitación. Paloma apagó el teléfono sin responder. No había rehabilitación posible. No para lo que ella había perdido. Esa noche, cuando las enfermeras terminaron su ronda de las 10 de la noche, Paloma se las arregló para llegar hasta la ventana de su habitación en el 5º piso. Usando las muletas que odiaba, se acercó al cristal y miró hacia abajo. El estacionamiento del hospital se veía muy lejano. Por un momento, solo por un momento, consideró lo fácil que sería terminar con todo. Un paso, una caída, y no más dolor. No más despertar cada día recordando lo que había perdido. Pero entonces vio su reflejo en la ventana. Pálida, demacrada, con ojeras profundas, pero aún ella. Aún Paloma. Y en algún lugar profundo de su ser, una voz pequeña pero persistente le susurró que su padre no habría querido esto para ella. Se alejó de la ventana y regresó a la cama, pero no pudo dormir. Al día siguiente, Elena llegó temprano, antes de las horas de visita oficiales. Había usado sus contactos en el hospital para conseguir acceso especial. Entró a la habitación como una tormenta de determinación, cargando una bolsa grande. «Basta ya», declaró, sin preámbulos. «Basta de autocompasión». Paloma la miró con sorpresa. Elena nunca le había hablado así. «Maestra, yo». «Nada de maestra. Soy Elena, y vengo como tu amiga a decirte que estás siendo una cobarde». «¿Cobarde?». Paloma se incorporó, indignada. «¿Cómo se atreve a...?» «¿Cómo me atrevo?». Elena se acercó a la cama. «Me atrevo porque te conozco. Conozco a la niña que practicaba hasta que le sangraran los pies. Conozco a la joven que nunca se rindió ante una coreografía difícil. Y esa persona no se rendiría ahora». Elena abrió su bolsa y sacó algo que hizo que Paloma se quedara sin aliento, sus zapatillas de punta. Las mismas que había visto esparcidas en el asfalto. «Las recogí del lugar del accidente», explicó Elena. «Pensé que querrías tenerlas». Paloma extendió las manos temblorosas para tocar las zapatillas. Estaban sucias, raspadas, pero seguían siendo suyas. Podía sentir la forma de sus pies en el interior, los años de uso que las habían moldeado perfectamente. «No las puedo usar más», susurró. «Tal vez no de la manera tradicional», admitió Elena. «¿Pero quién dice que la danza tiene que ser tradicional?». Elena sacó su teléfono y le mostró un video a Paloma. Era de una bailarina que ella no conocía, moviéndose con gracia extraordinaria por un escenario. Tardó varios segundos en darse cuenta de que la mujer tenía una prótesis en la pierna izquierda. «Su nombre es Amy Purdy», explicó Elena. «Perdió ambas piernas por meningitis y se convirtió en campeona paralímpica de snowboard. Pero mira cómo baila». En el video, Amy se movía con una fluidez que desafiaba toda lógica. Su prótesis no la limitaba, la había obligado a encontrar nuevas formas de expresión, nuevas maneras de conectar con la música. «Es diferente», murmuró Paloma. «Sí, es diferente. Pero sigue siendo hermoso. Sigue siendo danza». Por primera vez en 2 semanas, Paloma sintió algo que no era dolor o desesperación. Era pequeño, frágil, pero estaba ahí, una chispa de curiosidad. «¿Cree que yo podría?». «Creo que tú podrías hacer cosas que ni siquiera hemos imaginado», respondió Elena con firmeza. «Pero primero tienes que decidir si quieres intentarlo». Paloma miró las zapatillas en sus manos, luego el video en el teléfono de Elena, y finalmente su propio reflejo en la ventana. Esta vez, en lugar de ver a alguien roto, vio a alguien que tenía una elección que hacer. «¿Por dónde empezamos?», preguntó, su voz apenas un susurro pero cargada de una determinación que había estado dormida. Elena sonrió, y por primera vez desde el accidente, Paloma sonrió también. El camino de regreso había comenzado. 3 meses después del accidente, Paloma sale del hospital para enfrentar un mundo que ya no reconoce. Su departamento, antes lleno de espejos y barras de práctica, ahora se siente como un museo de una vida anterior. La prótesis pesaba más de lo que Paloma había imaginado. No solo físicamente, aunque los 2 kilos de titanio y fibra de carbono se sentían como una ancla atada a su pierna, sino emocionalmente. Cada paso le recordaba lo que había perdido, cada movimiento era una negociación entre su voluntad y esta nueva realidad. «Recuerda, es normal sentir incomodidad al principio», le había dicho Carlos Ruiz, su protésico, un hombre de 50 años que había perdido su propia pierna en un accidente industrial 20 años atrás.
La prótesis es como un instrumento musical. Necesitas tiempo para aprender a tocarla. Ahora, de pie en su habitación, Paloma observaba el espejo que había cubierto con una sábana el día que regresó del hospital. Elena había venido esa mañana y, sin decir palabra, había retirado la tela. No puedes bailar con los ojos cerrados, había dicho simplemente. El reflejo que la miraba de vuelta era extraño. Su cuerpo había perdido la musculatura que había construido durante años de entrenamiento intensivo. Sus brazos, antes fuertes y definidos, ahora se veían delgados. Su postura había cambiado para compensar la prótesis, y su expresión ya no tenía esa confianza radiante que había sido su sello distintivo. Pero estaba de pie. Y eso era un comienzo. Diego tocó a la puerta, como había hecho todos los días durante las últimas 3 semanas desde que ella había regresado a casa. «¿Paloma? Traje café de esa cafetería que te gusta». Ella abrió la puerta. Diego había cambiado también. Sus ojos tenían una seriedad nueva, una madurez que el accidente había forzado en ambos. Había diferido su entrada al Ballet Nacional para estar cerca de ella, una decisión que Paloma aún no sabía si agradecerle o reprocharle. «¿Cómo va la fisioterapia?», preguntó, entregándole el café. «Como caminar en la luna», respondió Paloma, intentando hacer una broma. «Todo se siente raro y lento». Se sentaron en el pequeño sofá de la sala. En la mesa de centro había folletos sobre danza adaptativa que Elena había dejado, junto con información sobre atletas paralímpicos y artistas con discapacidades. Paloma los había hojeado, pero cada página se sentía como un recordatorio de lo diferente que era ahora. «Elena quiere que veas algo», dijo Diego, sacando su teléfono. «Es de una compañía de danza en Londres». El video mostraba a Kandoko Dance Company, una compañía integrada por bailarines con y sin discapacidades. Paloma observó, fascinada a pesar de sí misma, cómo los cuerpos se movían en formas que desafiaban las convenciones tradicionales del ballet. Un hombre en silla de ruedas se elevaba en los brazos de su pareja, creando líneas imposibles. Una mujer con una pierna amputada usaba su prótesis como un elemento coreográfico, no como algo que ocultar. «Es hermoso», admitió Paloma. «Pero ellos han estado haciendo esto durante años. Yo ni siquiera puedo subir las escaleras sin agarrarme del barandal». «Todos empezaron en algún lugar», dijo Diego suavemente. «¿Recuerdas tu primera clase de ballet? Tenías 7 años y te caíste durante un simple plié». Paloma sonrió a pesar de sí misma. Recordaba ese día vívidamente. Había llorado de frustración, pero Elena le había dicho que las caídas eran parte del aprendizaje. «Esto es diferente, Diego. Esto no es solo aprender una nueva técnica. Es como aprender a ser una persona diferente». «Tal vez», concedió Diego. «Pero sigues siendo Paloma. Sigues teniendo esa cosa especial que te hace brillar cuando bailas». Esa tarde, Paloma decidió intentar algo que había estado evitando: ponerse sus zapatillas de ballet. No las de punta, sino las suaves de lona que usaba para las clases de barra. Se las puso lentamente, sintiendo la familiaridad del material contra su pie derecho y la extrañeza de cómo se ajustaban alrededor de la prótesis en el izquierdo. Se acercó al espejo, respiró profundo, y levantó los brazos en primera posición. El movimiento se sintió como recordar un idioma que había olvidado. Sus brazos conocían la forma, sus músculos recordaban la tensión correcta, pero todo se sentía desconectado sin la base sólida de ambas piernas. Intentó un simple plié en primera posición. Su pierna derecha se dobló naturalmente, pero la prótesis no respondía de la misma manera. Perdió el equilibrio y tuvo que agarrarse del tocador para no caer. La frustración la golpeó como una ola. Había sido capaz de ejecutar grands jetés que la llevaban por el aire, y ahora no podía hacer el movimiento más básico del ballet. Se quitó las zapatillas y las arrojó al otro lado de la habitación. «Esto es imposible», gritó a su reflejo. Pero entonces recordó algo que Elena siempre decía: la danza no viene de los pies o las piernas. Viene del alma. Se acercó al espejo de nuevo, esta vez descalza. Cerró los ojos y puso música, Clair de Lune, su pieza favorita. No intentó hacer pasos de ballet. En lugar de eso, simplemente se movió. Sus brazos comenzaron a fluir con la música, contando una historia de pérdida y búsqueda. Su torso se inclinó y se enderezó, expresando emociones que no tenía palabras para describir. Su pierna derecha se movió en patrones que no estaban en ningún manual de ballet, pero que se sentían verdaderos. No era ballet clásico. No era lo que había sido antes. Pero era danza. Era suya. Cuando la música terminó, abrió los ojos y se encontró con su reflejo. Esta vez, vio algo diferente. No a la bailarina que había sido, ni a la persona rota que había estado siendo,
sino a alguien nuevo. Alguien que estaba aprendiendo a volar de una manera diferente. Su teléfono sonó. Era Elena. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó su antigua maestra. Como si estuviera aprendiendo a caminar, respondió Paloma. Pero también como si estuviera aprendiendo a volar. Perfecto, dijo Elena. Porque mañana quiero que vengas al estudio. Es hora de empezar tu verdadero entrenamiento. Paloma miró sus zapatillas tiradas en el suelo, luego su reflejo en el espejo, y finalmente la foto de su padre en el tocador. Estaré ahí, dijo, y por primera vez en meses, realmente lo decía en serio. 6 meses después del accidente, el estudio de Elena se ha convertido en un laboratorio de experimentación. Las barras tradicionales comparten espacio con equipos de fisioterapia, y los espejos reflejan una nueva forma de entender el movimiento. El estudio había cambiado. Elena había instalado barras a diferentes alturas, colchonetas en el suelo, y había contratado a Dr. Alejandro Vega, un especialista en biomecánica deportiva que trabajaba con atletas paralímpicos. El espacio que una vez había sido un templo al ballet clásico ahora parecía un centro de innovación. Paloma llegó temprano, como siempre había hecho. Llevaba 6 semanas entrenando con Elena y Dr. Vega, y aunque el progreso era lento, era tangible. Podía mantener el equilibrio en relevé durante 30 segundos, había desarrollado una técnica única para los port de bras que compensaba su nueva base de apoyo, y había comenzado a explorar movimientos que nunca habían existido en el vocabulario del ballet clásico. Buenos días, guerrera, la saludó Dr. Vega, usando el apodo que le había puesto después de verla caer y levantarse por 10ª vez en una sola sesión sin quejarse. Buenos días, doctor. ¿Qué tortura me tiene preparada hoy?, respondió Paloma, con una sonrisa que había estado ausente durante meses. Hoy vamos a trabajar en algo especial, dijo Elena, entrando al estudio con una expresión misteriosa. Tengo una propuesta para ti. Elena había estado en contacto con Compañía Metamorfosis, una compañía de danza contemporánea de la Ciudad de México que se especializaba en trabajos experimentales. Su director artístico, maestro Joaquín Herrera, sin relación familiar con Paloma, había oído hablar de la joven bailarina que estaba redefiniendo lo que significaba la danza después de una amputación. Quieren conocerte, explicó Elena. Están desarrollando una obra nueva llamada Resiliencia, y creen que tu historia, tu transformación, podría ser perfecta para el papel principal. Paloma sintió una mezcla de emoción y terror. Había estado trabajando en privado, en la seguridad del estudio de Elena, pero la idea de exponerse ante otros profesionales la llenaba de ansiedad. No sé si estoy lista, admitió. Aún hay días en que me caigo haciendo movimientos básicos. ¿Y crees que los bailarines, normales, no se caen?, preguntó Dr. Vega. La diferencia es que tú has aprendido a caer con propósito, a hacer del desequilibrio parte de tu arte. Era cierto. Durante los últimos meses, Paloma había desarrollado una relación completamente nueva con la gravedad y el equilibrio. Sus caídas se habían vuelto controladas, expresivas, parte de un vocabulario de movimiento que era únicamente suyo. Además, añadió Elena, Diego va a audicionar también. La obra requiere un dúo, y él ha estado entrenando contigo todo este tiempo. Diego había sido su compañero constante en este viaje. Había aprendido a bailar con ella, a entender su nueva forma de moverse, a crear contrapesos y apoyos que permitían movimientos que ninguno de los dos había imaginado posible. ¿Cuándo es la audición?, preguntó Paloma, sintiendo que su corazón se aceleraba. En 2 semanas, respondió Elena. Pero primero, quiero que veas algo. Elena puso música, no era Clair de Lune esta vez, sino algo más moderno, más experimental. Era una composición de Gabriela Ortiz, una compositora mexicana que mezclaba elementos tradicionales con sonidos contemporáneos. Quiero que bailes, dijo Elena. Pero no para mí, no para el doctor, no para Diego. Baila para ti. Muéstrame quién eres ahora. Paloma se colocó en el centro del estudio. Cerró los ojos y dejó que la música la llenara. Cuando comenzó a moverse, ya no era la chica que había perdido una pierna. Era una artista que había encontrado una nueva forma de volar. Sus movimientos eran fluidos pero impredecibles. Usaba su prótesis no como algo que ocultar, sino como un elemento coreográfico. Se dejaba caer al suelo y se levantaba en formas que desafiaban las expectativas. Sus brazos contaban historias de pérdida y renacimiento, y su rostro expresaba una profundidad emocional que solo viene del sufrimiento transformado en arte. Cuando la música terminó, el silencio en el estudio era absoluto. Dr. Vega tenía lágrimas en los ojos, y Elena sonreía con el orgullo de una maestra que ha visto a su estudiante superar todas las expectativas. Eso, dijo Elena finalmente, eso es lo que van a ver en la audición. 2 semanas después,
en el estudio de compañía Metamorfosis. El estudio era más grande que el de Elena, con techos altos y ventanas que dejaban entrar la luz natural. Paloma y Diego llegaron juntos, ambos nerviosos pero determinados. Habían ensayado una pieza de 5 minutos que contaba la historia de dos personas que se encuentran después de una transformación, que aprenden a crear algo nuevo juntos. Maestro Joaquín Herrera era un hombre de 40 años con una presencia magnética y ojos que parecían ver más allá de la superficie. Había fundado Compañía Metamorfosis después de su propia experiencia con una lesión que había terminado su carrera como bailarín clásico. Paloma, Diego, gracias por venir, lo saludó. He oído mucho sobre su trabajo. ¿Están listos para mostrarnos lo que han estado creando? Paloma asintió, aunque su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Se colocó en posición junto a Diego, respiró profundo y esperó a que comenzara la música. Lo que siguió fue 5 minutos de pura magia. Paloma y Diego se movían como si fueran dos partes de un mismo ser, creando formas imposibles, contando una historia de pérdida, búsqueda y eventual renacimiento. La prótesis de Paloma no era una limitación, era un elemento que añadía textura y complejidad a su movimiento. Hubo un momento, cerca del final, donde Diego la levantó y ella extendió sus brazos como alas, su prótesis creando una línea angular que contrastaba hermosamente con la curva de su cuerpo. Por un momento, realmente voló. Cuando terminaron, Maestro Joaquín se acercó a ellos con una expresión que Paloma no pudo descifrar. En 30 años en este negocio, dijo lentamente, he visto mucha técnica perfecta y poca alma verdadera. Lo que acaban de mostrarme es lo contrario. Es crudo, es real, es... Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Es exactamente lo que necesita, resiliencia. Si están dispuestos, me gustaría ofrecerles los papeles principales. Paloma sintió que el mundo se detenía. Diego la tomó de la mano, y ella pudo sentir que él estaba temblando tanto como ella. ¿Cuándo empezamos?, preguntó, su voz apenas un susurro. Los ensayos comienzan la próxima semana. La premiere es en 3 meses, en el Teatro de la Ciudad. Esa noche, Paloma se quedó despierta mirando el techo de su habitación, pero esta vez no estaba contando manchas. Estaba imaginando luces de escenario, imaginando el momento en que volvería a estar frente a una audiencia, no como la bailarina que había sido, sino como la artista en la que se había convertido. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Elena, tu papá estaría tan orgulloso. Yo también lo estoy. Paloma sonrió en la oscuridad. Por primera vez desde el accidente, se sentía completa. No de la manera que había sido antes, sino de una manera nueva, más profunda, más auténtica. El camino de regreso a los escenarios había comenzado oficialmente. 3 meses después, el Teatro de la Ciudad se alzaba imponente en el corazón de la capital mexicana. Esta noche, Paloma enfrentaría su mayor desafío, demostrar al mundo que la danza puede renacer de las cenizas de la tragedia. El camerino olía a maquillaje y nervios. Paloma se miraba en el espejo mientras la maquillista aplicaba los últimos toques de sombra dorada. Su reflejo le devolvía la mirada de una mujer que había aprendido a encontrar belleza en la imperfección. 15 minutos para lugares, anunció la asistente por el intercomunicador. Diego entró, vestido con su traje negro. Durante 3 meses habían perfeccionado resiliencia con Maestro Joaquín. ¿Cómo te sientes?, preguntó Diego. Como si fuera a vomitar y a volar al mismo tiempo, respondió Paloma, recordando sus palabras antes de la audición para el Ballet Nacional. Eso significa que es importante, replicó Diego, usando las palabras de Esperanza. Elena entró radiante en vestido azul marino, seguida de Esperanza con lágrimas en los ojos. Mi bailarina, susurró Esperanza abrazándola. Estás hermosa. Estás lista, añadió Elena. Exactamente donde necesitas estar. Doctor Vega asomó la cabeza. ¿Cómo está la prótesis? Perfecta, respondió Paloma. Como parte de mí. 5 minutos para lugares. Después de las despedidas, Diego tomó su mano. ¿Lista para hacer historia? Lista, respondió Paloma, sintiéndose completamente segura de quién era. En el teatro. El teatro estaba lleno. 1200 asientos ocupados por críticos, miembros del Ballet Nacional, estudiantes y personas que habían oído la historia de Paloma. En el palco de honor, Maestro Roberto y Maestra Carmen del Ballet Nacional habían venido con curiosidad y culpa. Después del accidente, enviaron flores pero nunca consideraron que Paloma pudiera regresar a la danza. Las luces se atenuaron. El murmullo se convirtió en silencio expectante. En el escenario a oscuras, Paloma yacía en posición fetal. La música comenzó suavemente,
una composición de Gabriela Ortiz que evocaba fragilidad y fuerza, pérdida y esperanza. Una luz tenue iluminó gradualmente a Paloma. Se movía lentamente, como despertando de un sueño profundo. Sus movimientos eran pequeños, cautelosos, redescubriendo su cuerpo. La audiencia estaba hipnotizada por la vulnerabilidad cruda. Gradualmente, Paloma exploró más movimiento. Se incorporó, se extendió, probó los límites de su nuevo cuerpo. Había momentos de frustración coreografiada, seguidos de descubrimientos de nuevas posibilidades. Cuando Diego entró representando a quienes la habían apoyado, la dinámica cambió. Juntos crearon formas que ninguno podría lograr solo. A mitad de la obra, Paloma ejecutó una secuencia perfeccionada durante meses. Se dejó caer como en rendición, pero usó la prótesis como apoyo para impulsarse hacia arriba en un movimiento innovador que era parte acrobacia, parte danza. La audiencia contuvo el aliento. El momento más poderoso llegó cerca del final. Paloma, sola bajo un foco, con la música reducida a piano, comenzó a quitarse la prótesis. Algunos se movieron incómodos, pero Paloma, con una sola pierna, comenzó a bailar con pura poesía. Usó muletas como extensiones, creando líneas imposibles. Se movió por el suelo con fluidez que desafiaba la lógica. Su rostro irradiaba alegría feroz, celebrando lo posible cuando se abraza la propia verdad. Cuando Diego regresó para el final, encontró a Paloma radiante, completa en su incompletitud. Ejecutaron la secuencia final, un dueto transformador. En el crescendo, Paloma de pie sobre una pierna con Diego sosteniéndola, extendió sus brazos al cielo. La luz la bañó completamente, pareciendo hecha de pura luminosidad. Cuando las luces se desvanecieron, nadie se movió. Luego, como una ola, la audiencia se puso de pie. Los aplausos crecieron hasta convertirse en rugido ensordecedor. Paloma y Diego tomaron reverencias con lágrimas. En el palco, Maestro Roberto tenía los ojos húmedos, Maestra Carmen aplaudía intensamente. La verdadera validación vino de los estudiantes de danza, que encontraron una nueva definición de ser artista. Entre la audiencia, Sofía Mendoza, de 15 años, quien había perdido un brazo, lloraba. Por primera vez desde su accidente, imaginó que su historia no había terminado. Después de la función, el camerino se llenó de visitantes. Maestro Roberto y Maestra Carmen esperaron hasta que se dispersara la multitud. Paloma, dijo Roberto con humildad, vengo a disculparme y hacer una propuesta. Asumimos que tu carrera había terminado. No consideramos que podrías crear algo nuevo. Fue un error. El Ballet Nacional quiere crear un programa de danza adaptativa, añadió Carmen. Nos gustaría que fueras directora artística. Paloma se quedó sin palabras. La institución que representó sus sueños ahora le ofrecía crear algo completamente nuevo. No necesitas responder ahora. Pero piénsalo. Podrías ayudar a otros jóvenes a encontrar su camino de regreso a la danza. Esa noche, quitándose el maquillaje, Paloma reflexionó sobre su viaje. 18 meses atrás tenía sueños tradicionales. Esta noche había demostrado que la grandeza toma formas inimaginables. Su teléfono vibró con felicitaciones. El mensaje que más la conmovió era de Carlos: hoy no solo bailaste, cambiaste como el mundo ve la discapacidad. Gracias por permitirme ser parte de tu vuelo. Paloma sonrió, guardó su prótesis especial, y se dirigió a la salida. Mañana tomaría decisiones sobre su futuro, pero esta noche quería caminar bajo las estrellas y saborear el momento en que había vuelto a volar. El clímax había llegado y pasado. Ahora comenzaba el resto de su vida. Un año después de la premiere de Resiliencia. El nuevo centro de danza adaptativa del Ballet Nacional bullía de actividad. Paloma, ahora de 19 años, había encontrado su verdadero propósito: enseñar a otros que el vuelo es posible incluso con alas rotas. La mañana del primer aniversario encontró a Paloma en su oficina en el Palacio de Bellas Artes. Las paredes estaban decoradas con fotos de sus estudiantes: Sofía, la joven violinista que había perdido un brazo y ahora exploraba la danza; Miguel, un veterano de guerra que había encontrado en el movimiento una manera de procesar su trauma; Lucía, una niña con parálisis cerebral cuya determinación recordaba a Paloma su propia juventud. En su escritorio tenía 2 cartas importantes: una invitación del Lincoln Center de Nueva York y una propuesta de Netflix para un documental. Pero lo que más la emocionaba era la presentación de esa tarde, la primera función completamente producida por sus estudiantes. Buenos días, directora, la saludó Diego, entrando con café. Él había aceptado ser codirector, posponiendo su carrera como solista. ¿Cómo están los nervios de los chicos? Sofía no ha dormido, Miguel ha revisado su coreografía 50 veces, y Lucía no para de hablar, reportó Diego sonriendo.
Están perfectos. El programa había crecido más rápido de lo anticipado. Lo que comenzó con 5 estudiantes ahora, tenía lista de espera de 100 aspirantes de toda América Latina. Habían desarrollado técnicas nuevas, creado equipos especializados y establecido alianzas con hospitales. Pero más importante era el impacto humano. Paloma había visto jóvenes llegar rotos y transformarse en artistas seguros que redefinían la belleza y la expresión. Elena quiere verte antes del ensayo, le recordó Diego. Paloma encontró a Elena observando a Sofía practicar. A los 16 años, Sofía había desarrollado una técnica única que incorporaba su prótesis como elemento coreográfico, creando movimientos imposibles para bailarines con 2 brazos biológicos. ¿Recuerdas cuando dijiste que la danza venía del alma?, preguntó Paloma. Por supuesto. ¿Por qué? Porque ahora entiendo que tenías razón de una manera que ninguna imaginó entonces. Elena sonrió. A los 65 años, había dedicado sus últimos años exclusivamente al programa adaptativo. Estos chicos me han enseñado más sobre danza en un año que en los 30 anteriores, admitió. Han expandido mi definición de lo posible. La presentación. Esa tarde, el teatro se llenó nuevamente, pero la audiencia era diferente. Junto a críticos había familias de personas con discapacidades, terapeutas, médicos y jóvenes buscando esperanza. Dr. Mendoza, quien había amputado la pierna de Paloma, estaba en primera fila. Se había convertido en defensor del programa. Metamorfosis Colectiva era una celebración de la diversidad del movimiento humano. Cada pieza incorporaba las historias personales y capacidades únicas de los estudiantes. Sofía abrió con un solo sobre un ave que aprende a volar con un ala diferente. Sus movimientos eran fluidos y cuando usó su prótesis para crear formas geométricas, la audiencia quedó hipnotizada. Miguel presentó una pieza sobre guerra y paz, usando su silla de ruedas como vehículo para el vuelo. Sus transiciones parecían desafiar la gravedad. Lucía, la más joven a los 12 años, bailó sobre la alegría pura. Su parálisis cerebral había hecho de la impredecibilidad parte de su arte, con una honestidad emocional que conmovió a todos. El momento más poderoso llegó cuando todos se unieron para la pieza final. Paloma y Diego se unieron a sus estudiantes, creando una constelación humana donde cada diferencia añadía luz al conjunto. Cuando terminó la música, el silencio duró solo un momento antes de que la audiencia explotara en aplausos. Esta vez, Paloma notó algo diferente, no era solo admiración, sino reconocimiento de haber presenciado una nueva forma de arte. 6 meses después, Paloma estaba en el aeropuerto, esperando el vuelo a Nueva York para el Lincoln Center. Su equipaje incluía las prótesis especiales para ella y Sofía, quien la acompañaría. Su teléfono sonó. Era Esperanza, quien ahora trabajaba medio tiempo para ayudar con el programa. Mija, el productor de Netflix quiere empezar a filmar la próxima semana. ¿Y qué le dijiste? Que sí. Tu historia necesita ser contada, pero más importante, las historias de estos jóvenes necesitan ser escuchadas. Mientras esperaba el vuelo, Paloma reflexionó sobre su viaje. 2 años y medio atrás, había sido una joven con sueños tradicionales que se hicieron pedazos. Había pasado por la desesperación más profunda. Pero ahora entendía que el accidente no había sido el final. Había sido el comienzo de una historia más rica y significativa de la que había planeado. Su teléfono vibró con mensajes. Carlos escribía que vuelen alto. Dr. Vega, estás representando a todos los que han aprendido que las limitaciones son invitaciones a la creatividad, y Elena, tu papá te está viendo y está aplaudiendo. Al abordar el avión, Paloma pensó en todos los jóvenes en crisis, convencidos de que sus vidas habían terminado. Pensó en las cartas semanales de personas que habían encontrado valor después de ver sus presentaciones. Mientras el avión despegaba, Paloma cerró los ojos y sintió algo que no había experimentado desde antes del accidente, la sensación de volar. Pero esta vez era diferente. Era la sensación de haber encontrado su verdadero propósito. En su bolsa llevaba un cuaderno nuevo. En la primera página había escrito: para todos los que aprenden a volar con alas diferentes, Paloma Herrera, directora artística, Centro de Danza Adaptativa. Los sueños no mueren, escribió. Se transforman. Y a veces, la versión transformada es más hermosa de lo que jamás imaginamos. El avión se estabilizó. Paloma sonrió, abrió su computadora y comenzó a trabajar en la coreografía para el Lincoln Center. Después de todo, tenía un mundo que cambiar, un paso a la vez. Epílogo. 5 años después, el Centro de Danza Adaptativa Paloma Herrera tiene sedes en 12 países. Paloma es embajadora de buena voluntad de la ONU para los derechos de las personas con discapacidad. Su mayor logro no son los premios, sino el mensaje de una niña de 8 años en Filipinas que había perdido una pierna en un tsunami,
Señora Paloma, yo también quiero volar como usted. ¿Me puede enseñar? Y Paloma respondió, por supuesto, pequeña bailarina. Todos podemos aprender a volar. Solo necesitamos encontrar nuestras propias alas. La danza continúa. El vuelo es eterno.